A predicar el mensaje de hoy. Ya saben que yo leo siempre las historias estas. Les recomiendo, hoy se perdieron una buena, los que no vinieron más temprano. Se lee una al principio del devocional en la mañana y otra más tarde, pero nunca es la misma. Ahora, estas historias traen siempre un versículo aquí al lado, pero yo antes de leer esta historia quiero leerles lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esta historia se llama Disponibilidad Extrema. Ocurre en las Filipinas y es una jovencita. Dice: mi vestido, murmuró la niña. Sus palabras eran casi incomprensibles a través de sus inflamados labios. Por favor, entréguenme mi vestido. Quiero sostenerlo. Los cristianos que rodeaban la cama de la niña estaban tristes. Ya nada podían hacer los médicos a causa de sus múltiples heridas internas. Semanas antes, los creyentes le habían comprado un vestido blanco para celebrar su nueva vida y su corazón puro en Cristo Jesús. Su padre no había estado contento con la decisión de su hija de seguir a Cristo. Una noche, ebrio y enfurecido, la atacó golpeándola y pateándola. La dejó casi muerta, tirada en la calle fangosa. Cuando no se presentó en la iglesia, sus amigas cristianas salieron a buscarla. Encontraron a la niña inconsciente, tirada como un bulto. Su vestido era blanco como la nieve, ahora estaba cubierto de sangre y lodo. La llevaron a un médico, pero sus lesiones eran muy graves. Ahora estaba preguntando por su vestido. El vestido estaba arruinado, le dijeron sus amigas, e intentaron cambiar el tema para que lo olvidara, pensando que ver el vestido arruinado quebrantaría el espíritu de la niña. Por favor, quiero enseñarle el vestido a Jesús, susurró con la sencilla fe de una niña de 10 años. Él estuvo dispuesto a dar su sangre por mí. Yo solo quiero que Jesús sepa que yo estuve dispuesta a dar mi sangre por Él. Poco después la niña murió. A Dios poco les interesan nuestras habilidades. Quizás seamos talentosos, ingeniosos, ricos, profesionales, populares o puntuales. Ofrecer nuestras diversas habilidades al servicio de Dios es nada en comparación con ofrecer nuestra disponibilidad. Nuestras habilidades se refieren a nosotros mismos. Podemos vernos haciendo esto o aquello para Dios. En contraste, nuestra disponibilidad se refiere a Dios. Solo podemos imaginarnos cómo Dios nos utilizará para su servicio. Estar disponible para Dios significa estar dispuesto a obedecer sin importar el costo. Dios quiere nuestra disponibilidad para servirle sin importar nuestras habilidades específicas. ¿Cómo nos volvemos tan dispuestos? Eso también es un regalo de Dios. Él nos da el querer, la voluntad o el deseo de estar disponibles para Él. Yo realmente creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros es lo que valoramos más. El que nadie nos esté persiguiendo, el que nadie nos esté correteando por nuestra fe. Cuando hay una persecución, no sé cuántos de nosotros estaríamos aquí reunidos o en cualquier parte reunidos si nos estuvieran persiguiendo por nuestra fe. No sé cuántos estaríamos dispuestos a pagar el precio. Pero hay gente en todo el mundo que lo está haciendo. La persecución realmente muestra lo que nosotros tenemos en el corazón. Si es que realmente tenemos a Cristo o no. Si es que realmente Él es importante o no para nosotros. Entonces, yo quiero pedirles que me tengan paciencia. Porque
estoy entendiendo muchas cosas en muy poco tiempo. Y no pretendo enchorizarlos a ustedes con todo lo que Dios me está mostrando, pero una cosa que a mí me pasaba antes, todavía hoy lucho un poco con ello, y es el asunto del tiempo. Algunos, cuando están allí, bueno, yo creo que eso no pasa aquí, pero en otros lugares sí, y la predicación está demorando un poco más de lo normal, están pensando, ¿cuándo va a terminar este? Y aunque yo no estoy de acuerdo con que el pastor se demore 2, 3 horas predicando, el día de reposo es un día para el Señor, en que yo debo estar disponible para Él y no estar pensando en lo que voy a hacer después del culto. En que yo debo venir a la iglesia pensando, bueno, vengo a hacer lo que a Dios le agrada. Y lo único que me debe interesar es escuchar la palabra del Señor, compartir con mis hermanos, vivir y hacer lo que a Dios le agrada. Entonces yo les pido que me tengan paciencia. Hoy vamos a abrir la Biblia en Lucas 14, pero vamos a ir, o voy a tratar de ir poco a poco explicando todo lo que tiene que ver con este, o lo que yo entiendo, lo que Dios me ha mostrado con referencia a este pasaje. Una de las cosas que no sé cuántos hicieron el estudio, ya sé que la mayoría no se aprendió los versículos, y pienso que muchos ni siquiera lo intentaron. Es fácil tirar la toalla antes de empezar siquiera a tratar de hacerlo. Y algunos lo intentaron, hicieron un leve esfuerzo y dijeron, no, yo no puedo, y no siguieron. Y yo creo que nada entristece más al Señor que eso. El capítulo 14 del versículo 25 nos habla de una cena. Y esa cena habla de una invitación que Dios había hecho a los judíos desde muchos siglos antes para que ellos participaran de la cena del reino. Pero cuando Cristo vino, que fue el momento de inaugurar la cena, ellos no estaban dispuestos a participar y no participaron. Ellos no aceptaron. Y eso abrió la puerta para usted y para mí. Debido a que los judíos no aceptaron la invitación del Señor, nosotros hemos sido invitados a esa cena. La iglesia no debe ser un lugar de gente triste. Mire, la cena no es un lugar, uno no va a una cena y se queda ahí entristecido. No, cuando usted va a una cena, vas a compartir, vas a pasarla bien. Y si no la va a pasar bien, acaba yéndose de la cena, ¿sí o no? No la estoy pasando bien. Entonces, nosotros tenemos motivos más que suficientes para estar gozosos. Entonces, no quiero hacer una introducción larga porque quiero ir desde el versículo 25 del capítulo 14 hasta el versículo 13 del capítulo 16. Y no quiero que sea algo largo, pero quiero poder explicar esto de la mejor manera posible. Entonces, vamos a comenzar y vamos a ir viendo parte por parte. Versículo 25, un momentito. Versículo 15. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados en la mesa, con él a la mesa, les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Los judíos tenían la idea de que cuando viniera el Mesías al final de los tiempos, ellos iban a participar de una gran cena, porque estaba leyendo, y dice que los platillos iban a ser
Leviatán y Behemoth. Behemoth es una bestia marina muy grande, y Leviatán es del mar, y Behemoth era como una especie de dinosaurio, un animal muy grande, y iban a estar comiendo en un banquete esa comida, pues. Entonces, con eso en mente y otras teorías que tenían los judíos en la cabeza, él dice que bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando? Versículo 12 dijo también el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cuando este hombre escucha esta expresión de Jesús, entonces él se sale con esto: bienaventurado el que coma pan en el reino. Entonces Jesús empieza su parábola, dice: entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Los judíos tenían la costumbre de que de repente alguien iba a hacer una cena y le decía a la gente, mandaba decir: voy a hacer una cena, pero no le decía cuándo. No le decía ni el día, ni la hora, ni nada. Voy a hacer una cena y voy a preparar todo. Y ya la gente sabía que él iba a hacer una cena. Cuando llegaba el momento de preparar la cena, cuando él ya tenía todo listo, él enviaba y llamaba a todos los invitados: vengan a la cena. Vengan a la cena que ya está preparada. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, si nosotros nos fuéramos a Hebreos capítulo 1, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, esa era la invitación. Dios en el Antiguo Testamento había estado hablando a los judíos de que venía el Mesías, había hablado a los judíos de que venía el reino. Ellos le estaban hablando a él, le estaba invitando desde hace rato: prepárense que viene el Mesías. Pero cuando llega el Mesías, ellos hacen lo que sigue. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. ¿De qué está hablando? Miren, esto que ellos están diciendo no son cosas malas. El primero dijo: yo tengo una hacienda, tengo un negocio que atender, tengo que ver con el asunto de mis negocios, mis ingresos, tengo que atender lo que me da de comer y no puedo ir a la cena. El segundo dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. O sea, él no necesitaba probar la yunta de bueyes en este momento, pero estamos hablando del asunto de las cosas novedosas, algo nuevo que tengo y quiero probarlo, algo nuevo, y porque tengo algo nuevo no puedo ir a la iglesia, no puedo ir a evangelizar, no puedo ir a... Y el que parece un poco más noble dice: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y la ley judía decía que cuando un hombre se acababa de casar, no lo podían enviar a la guerra ni darle ningún trabajo que lo fuera a distraer. Ese hombre tenía que dedicar todo un año a hacer feliz a su esposa. Dedicar todo un año a tratar con ella, a llevarla de aquí para allá, y etcétera, etcétera. Entonces, esto habla de todas las excusas que nosotros tenemos para no hacer la obra de Dios. Todo lo que nosotros queremos inventar para no hacer la obra de Dios, mire, yo se lo he dicho muchas veces, pero a usted ahora lo está escuchando de la palabra de Dios. No hay excusa que valga. Sus excusas a Dios no le sirven. Dele todas las excusas que usted quiera. Busque la excusa más noble que usted encuentre. No sirve. Si yo le puedo resumir lo que acabamos de leer, es: sus excusas delante de Dios no valen ni un centavo. No, que yo no puedo evangelizar, no, que yo no puedo... Olvídelo, no le sirve. Ya Él dio la orden de lo que hay que hacer, y si usted no lo hace, el problema es suyo. Esto pasa con los judíos. Él
ya les había invitado, les había hablado siglos, más de 1000 años hablándole de lo que iba a pasar, y cuando llega el momento ellos no reaccionan. Entonces dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Entonces, en esta porción de la palabra, una de las cosas que tenemos que entender, sobre todo cuando leemos los evangelios, Jesucristo dijo bastante claro, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el primer pensamiento que nosotros tenemos que tener es que cuando se está hablando de cosas como esta, los primeros a los que se refiere es a Israel. Cuando habla de los cojos, los mancos, los ciegos, se refiere a los publicanos y pecadores que los líderes judíos despreciaban. Y estaba leyendo que el pensamiento más noble de un líder judío para con una persona que ellos consideraban pecador era que se pierda rápido. Ellos simple y sencillamente no les importaba absolutamente nada con los pecadores. Para ellos lo mejor que podía pasar con los pecadores era que se perdieran. Entonces, a raíz de esto, cuando Jesús llega, vemos que Jesús se reunía con, ellos siempre decían, tu maestro se reúne con publicanos y pecadores. Y Jesús, ¿qué decía? Los sanos no necesitan médico. He venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y en las parábolas que vamos a ver, dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero eso era una ironía. Lo que Jesús realmente quería decir, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos que no necesitan arrepentirse. Por eso nunca habrá gozo. Lo que hay es tristeza porque estos no entienden. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, ya todos los judíos que tenían que entrar, entraron y todavía hay espacio. Entonces, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto no es que vamos a agarrar a la gente y la vamos, ven, no se trata de eso. Primero, los gentiles, a los que se refiere aquí, que no son del pueblo de Dios, no tenían conocimiento de la palabra, no estaban esperando un Mesías, ellos no sabían que un Mesías iba a venir para salvar al mundo. Así que cuando ellos salen, cuando los apóstoles salen, en este caso, a predicar el evangelio, ellos tienen que explicarle a los judíos y hablarles, pero ¿qué es fuerza a los entrar? Es ser persistente, es ámalos como yo te amé, así como Dios te amó, así mismo persiste. No te conformes con que te dijeron que no. Busca la manera, haz lo que tengas que hacer dentro de los parámetros aceptados para que ellos vengan y entren al reino. No esfuércelos de la fuerza humana, esfuércelos de la fuerza de Dios. El amor es la fuerza y el poder de Dios. Entonces dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y de hecho, no pudieron participar. Y todavía hay muchos que se la están perdiendo. Ahora, yo quiero que usted vea la conexión entre lo que estamos leyendo y los versículos que siguen. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la cena. Estamos hablando de la invitación a la cena. Pero ninguno que no sea discípulo de Cristo es parte del reino. Y para ser parte del reino hay un precio. Para participar de la cena hay un precio. Aborrece padre, madre, hijo, esposa. Ahora, no es que yo le voy a decir, mamá, te aborrezco, no quiero saber de ti. No se trata de eso.
Es como leímos, la niña no aborreció al papá, fue el papá el que la aborreció a ella. ¿Por qué? Porque ella prefirió a Cristo. ¿Cómo aborreció esa niña a su padre? Bueno, su papá no quería que ella fuera cristiana y ella dijo, yo soy cristiana y me quedo como cristiana. Entonces ahí está aborreciendo a su padre porque no está obedeciendo a su padre, porque no está siguiendo a su padre, pero está siguiendo a Cristo y está escogiendo lo que es mejor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y hay algún interés adicional que quiere alejarnos de Cristo, lo que nosotros estamos haciendo es aborreciendo ese interés para irnos detrás de Cristo. De hecho, cuando les leí hace un rato sobre que Cristo no vino a traer paz, sino guerra, disensión entre los familiares, lo que sigue es precisamente esto. Porque el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí, dice allá. Es esto mismo que estoy leyendo, se dice allá, pero hablando de la dificultad que hay en el hogar por causa de Cristo. Entonces, cuando yo aborrezco a mi padre y a mi madre, no es porque lo odio, es porque yo escojo a Cristo por encima de ellos. Es porque yo no dejo que ellos me aparten de Cristo, porque tengo una decisión firme por Cristo. Pero dice, aún su propia vida, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿A dónde quieres ir? Ah, te gusta ir al cine. Mire, yo no lo entendía, la verdad, hasta hace poco no lo entendía. La hermana Tella siempre cuenta que ella era súper amante del cine. Ella tenía que ver películas todos los días. Siempre estaba metida en el cine. Ella no podía dejar de ir al cine. Y dice que un día estaba en el cine y escuchó una voz que le dijo, ¿tú qué haces aquí? Y salió del cine volado y nunca más volvió. Ahora, el testimonio de la hermana Tella no sirve para que yo deje de ir al cine. A mí me gustaba el cine. Ustedes saben dónde queda Galerías Obarrio, ¿verdad? Bueno, en Galerías Obarrio habían 3 cines. Y fuera de Galerías Obarrio estaba el cine, creo que era el Ópera, que estaba afuera. Bueno, yo podía entrar a Galerías Obarrio, ver 2 o 3 películas y después irme al Ópera a ver otra. Y voy a pasar todo el día en el cine. Yo me iba con mi amigo Chaparro al Cinecentro, donde daban películas súper viejas. Por decirle, una vez nosotros fuimos a ver los 10 mandamientos. Vimos todas las tandas, eran 3 tandas, 4 tandas. Las 4 tandas las vimos. Y cada tanda tenía un corte adicional al anterior. Y nosotros nos quedamos ahí viendo los 10 mandamientos en las 3 tandas. El testimonio de ella no me sirve. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Un día mi pastor dijo, no quiero que ningún líder vaya, los líderes tienen prohibido ir al cine. ¿Usted sabe qué pasó? Los líderes siguieron yendo al cine, pero yo no fui más. Ahora, yo lo entendía, yo no entendía. A mí me parecía que no había nada raro en el cine. Pero cuando usted busca, cuando usted quiere aprender, cuando usted quiere entender, Dios le muestra. Dice Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si esas películas que yo voy a ver son realizadas por gente que no es cristiana, ¿dónde están ellos? Están en la corriente de este mundo. ¿Y actúan según quién? Según el príncipe de la potestad del aire. De tal manera que esas películas no me aportan nada como cristiano. Muy por el contrario. Así que yo no voy a ir al cine. Y aunque sea película cristiana, ya simplemente no voy. Porque ¿qué hace? No, yo voy a ver una película cristiana. Y de repente quedas yendo a ver películas que no son cristianas. No, simplemente no. Yo le espero a que alguien las ponga en YouTube. Si no la ponen en YouTube,
Dentro de 2 años la ponen en la televisión y la veo si acaso tengo la oportunidad, porque a veces ni tengo la oportunidad de verla. Hay veces que está que una película y sé que la van a dar ese día, pero ese día nosotros no sé qué estamos haciendo y no la vi. No importa. Entonces, nosotros tenemos que saber dónde está nuestro corazón, a quién se lo estamos dando. Usted tiene que morir. Tiene que aborrecer sus gustos. No todos sus gustos y no de cualquier manera. Usted tiene que de aborrecer todos los gustos que van en contra de lo que Dios quiere hacer con su vida. Lo que le estorba para hacer la voluntad de Dios, para tomar su cruz y seguir a Cristo, usted tiene que aborrecerlo. Tiene que dejarlo. Eso no le sirve, no le va a ayudar, le va a estorbar. Usted tiene que morir. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y qué? Porque la gente cuando tiene un resfriado dice, ay, aquí cargando esta cruz, ¿qué cruz ni qué? Algunos hasta cometen la desfachatez de hablar de que sus hijos son una cruz. Qué locura. Aquí llevando la cruz con estos muchachos. Usted no está cargando ninguna cruz hasta que usted no entiende a qué Dios lo ha llamado. Usted no está cargando ninguna cruz hasta que usted no está caminando dentro de la voluntad de Dios. Cristo cargó su cruz porque Él iba dentro de la voluntad de Dios. Antes de cargar la cruz, Él estuvo orando y dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Y Él tomó la cruz y fue a la cruz y murió por nosotros. La cruz no es un dolor de cabeza. La cruz no es un profesor malo en la universidad o en la escuela. La cruz no es el vecino perverso que está al lado. Ahora, si tú quieres llevar la cruz con tu vecino perverso, ámalo como a ti mismo. Entonces, cuando tú empiezas a llevarle un plato de comida al vecino despreciable y él te hace una grosería y tú, entonces estás llevando la cruz. Pero de menos, simple y sencillamente estás viviendo la vida que tú quieres vivir. Cristo es más que los afectos familiares. Cristo tiene que ser más que nuestra vida. Cristo tiene que ser tan importante hasta el punto de tomar la cruz y seguirlo. Piénselo bien, esto no es fácil. Cristo tiene que ser lo más importante hasta el punto de renunciar a todo lo que posees. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 28. Pero, ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Mire, esto no es para cualquiera. Usted tiene que sentarse a pensar. Ahora, es muy posible que cuando usted se siente a pensar, se dé cuenta que no puede. Y qué bueno que se dé cuenta que no puede. Porque lo siguiente es lo que usted hace cuando se da cuenta que no puede. Usted puede renunciar o puede decirle, Señor, yo no puedo, ayúdame. Usted puede decir, no, esto es muy difícil, o decirle, Señor, en realidad, como tú mismo dijiste, separado de ti, nada puedo hacer. Sé que vengo a ti para que me ayudes. Yo te entrego todo, haz conmigo como quieras. ¿Es fácil? No, no va a ser fácil.
Aun cuando usted le dice al Señor, te lo entrego todo, va a tener luchas internas, pero en medio de su lucha interna usted tiene que volver a Él una y otra vez para que Él le sostenga y mantenerse firme. Cuando la gente de afuera se está burlando, cuando las cosas no le salen bien, cuando a nosotros no le está pasando, pero en otro lugar los despiden por ser cristianos. Y aquí pasa que algunos ateos maltratan a los cristianos. Algunos de otras religiones también maltratan a los cristianos. Y la pregunta es, ¿está dispuesto a pagar el precio de ser de Cristo o no? Porque eso usted tiene que pensarlo. Hay un precio. La salvación es gratis en el sentido que yo no tengo que sacar ni un centavo de mi bolsillo para pagar por eso. Pero la salvación no tiene nada de gratis. No es solamente el precio que Cristo pagó, es el precio que nosotros tenemos que pagar por seguir a Cristo. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el mulador es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Si usted no está dispuesto a pagar el precio por Cristo, si usted no está dispuesto a pasar, usted es sal insípida. Y cuando dice que la echan fuera, es fuera del reino de Dios. ¿Y qué queda fuera? Se lo dejo de tarea. Ahora, Jesucristo empieza a hablar, después que él habla del precio que tiene seguirlo a él, entonces empieza a decir, ¿para qué nosotros vamos a pagar el precio? Primero habla de él mismo, lo que él hizo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Usted tiene que tener estos dos versículos en su mente mientras lee esta parábola, porque estos personajes que aparecen en estos dos versículos son el centro de toda la parábola. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y yo les expliqué hace un rato que lo que realmente Jesús está diciendo aquí, dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que se creen justos y que creen que no necesitan de arrepentimiento. Todos nosotros somos pecadores. Los escribas y fariseos eran pecadores, pero se creían justos y creían que ellos eran muy santos. Pero los publicanos y los pecadores sabían que eran pecadores y venían a Jesús para buscar la salvación. Entonces Jesús les refiere la parábola a ellos diciéndoles, ustedes se creen justos. Pero lo interesante aquí, y una de las cosas que tenemos que ver, porque son 3 parábolas, y a veces nosotros pensamos en que todas hablan de algo que se perdió y que se recuperó y pensamos que es la misma cosa. No, déjenme mostrarles que hay diferencia entre cada parábola. En la primera parábola, ¿qué se pierde? Una oveja. La oveja por naturaleza es un animal torpe, que no necesita, que no puede, necesita siempre cuidado. Es el animal doméstico por excelencia, porque la oveja no se puede ni defender sola. Entonces, él está hablándonos de una persona que se perdió por su torpeza, de un animal, de un ser que se perdió por su torpeza. Y él le está diciendo, yo, el buen pastor, no me importa que haya sido por su torpeza. Yo la amo tanto que la voy a buscar y la voy a traer a mí. Leía sobre el asunto de los pastores. Dice que el pastor sabía, el lugar donde ellos estaban era un lugar muy difícil. Había mucha piedra, habían volantines y era un lugar muy difícil donde pastoreaban. Y habían lugares donde habían
varios pastores con varios rebaños se reunían. Y si una oveja se perdía, el pastor de esa oveja se iba a buscar la oveja. Y a veces cuando terminaba el día, dice que el pastor tenía que regresar o con la oveja o con la piel de la oveja. Cuando terminaba el día, los pastores que estaban con él regresaban con sus rebaños y todo el pueblo veía que faltaba uno. Y todos se quedaban a expectativa y se reunían a esperar que ese llegara. Y cuando ese llegara, que lo veían ahí, todo el pueblo se regocijaba porque llegó el pastor con su oveja. Entonces, Dios está poniendo estos ejemplos de lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos fue a buscar a nosotros donde estábamos perdidos. Y nos atrajo, Él nos trajo. Nosotros no vinimos, Él nos buscó y Él nos trajo. Nosotros nos perdimos torpemente, pero Él nos buscó y nos trajo. Ahora, la segunda parábola dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y aquí tenemos una historia un poco distinta, porque la dracma era el salario de un jornal, un día de trabajo. Así que esto puede tener dos explicaciones, según un estudioso. Dice que eso podía ser el dinero que ellos tenían para comer. Pero también puede ser, dice que las mujeres en Israel tenían una prenda que era como la garantía, como el anillo de boda. Y tenía 10 moneditas de plata agarradas con una cadena de plata. Y que es posible que el valor de la moneda que se perdió era un valor sentimental. Y que por eso ella busca y busca hasta que la encuentra. Ahora, ¿cuál es el punto? La moneda no es el punto. ¿La moneda se perdió porque ella se quiso perder? No, se perdió accidentalmente. Ella no hizo nada la moneda no tenía manera de pensar, no era torpe, nada, simplemente se perdió de manera accidental. Y yo no sé si alguno de nosotros se perdió de manera accidental, pero hay personas que por naturaleza son de carácter suave, son gente buena, fueron bien criados y lo que sea, pero están perdidos. Están perdidos. Y Cristo a esos también los va a buscar. Y va a buscar hasta que los encuentra y los trae consigo. Algunos de nosotros diremos, bueno, lo que pasa es que yo ni sabía. Yo andaba en mi mundo. Ni sabía que estaba perdido. Pero Cristo me encontró allá. La tercera parábola, que es la parábola muy conocida del hijo pródigo, y leía que en verdad ese título está mal. Ese título debería ser algo así como el padre amante. Porque al decir el hijo pródigo lo ponen a él como el protagonista, pero el protagonista de la parábola realmente es el padre. Entonces también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Dice, y le repartió los bienes, o sea, a los 2. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí tenemos a uno que no se perdió por torpe, aunque sí es torpe, pero no fue por torpe, no se perdió de accidente, sino por terco y por necio y por bobo. Por terco y por necio y por rebelde, por su rebeldía se perdió. ¿Ok? Él agarró y dijo, yo me voy y me voy. Y así también somos algunos de nosotros. Entonces cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Yo quiero que usted observe el tema aquí. Esta gente dice, volviendo en sí. ¿Qué significa? Que estaba fuera de sí. O sea, el tomar una decisión como esa y en rebeldía irse es como una persona que está enajenada. Está fuera de sí, está perdido en su mente. Y este hombre estaba en su mente, estaba perdido en deseos que no debía. Entonces dice, volviendo en sí, o sea, volviendo a entender, a darse cuenta, al abrirse sus ojos, al iluminar su mente, se dio cuenta que, ¿yo qué hago aquí? Y miren lo que es la identidad, porque esto es un asunto de identidad que se tiene que entender. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? No dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa del Señor de donde salí o en la casa de donde salí? No, en la casa de mi padre, porque él sabía que era hijo. Él sabía que era hijo, un hijo en desgracia, pero seguía siendo hijo. Volvió en sí y recordó que tenía un padre. Volvió en sí y recordó que era hijo de una persona que había cuidado de él hasta ese tiempo. Volvió en sí y se dio cuenta que en la casa de su padre las cosas estaban bien y que aún siendo él un esclavo. Y habían diferentes tipos de esclavos. Habían los que eran los sirvientes de la casa, que eran considerados como parte de la familia. Pero estaban los esclavos más bajos, los jornaleros, esos ni zapatos tenían. O sea, cuando una persona le tenía zapato, ya eso era un estatus. Entonces, voy a ir donde mi padre y voy a ser como un jornalero. Una diferencia grande entre el jornalero y el que no es jornalero es que el jornalero tiene hora de entrada y no tiene hora de salida. Es que él tiene que hacer todo lo que se le dice. No tiene mayores consideraciones, lo único que tiene que hacer es prácticamente un esclavo. Y él dice, yo voy a volver a mi papá y voy a ser como los esclavos de la finca de mi padre. Pero que aunque él había olvidado su condición, el padre no había olvidado quién era él. Y eso es una cosa que usted tiene que tener presente. No importa donde usted esté, Dios sabe quién es usted. Hay gente que se va de la iglesia, que se va al mundo y dice, Dios no me puede perdonar. Estás olvidando quién eres y estás olvidando quién es el Padre. Si tú recuerdas, dice, en la casa de mi Padre. No importa lo que hagas, tú siempre serás hijo. No importa dónde estés, tú siempre serás hijo. Y el hijo, el padre, nunca se olvida de su hijo. Ahora dice, levantándose, vino a su padre. Una cosa es que usted piense lo que debe hacer y otra cosa es que lo haga. Tiene que actuar. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Aquí la gente dice que el padre debiera estar como vigilando a ver si venía. Yo no creo eso. Yo creo que el padre, o sea, puede ser que sí, no es que tampoco es que no es categórico, nadie sabe. Además esto es una historia que Jesús armó del momento, así que podemos ponerle los adornos que quieran. Puede ser que el papá iba caminando a sus labores del día y de repente vio a su hijo y se fue. Lo importante no es si él estaba esperándolo, lo importante es que él hizo apenas lo vio, corrió a su hijo porque seguía siendo su hijo y abrazó a su hijo. Y si usted es hijo, Dios le va a buscar. Él no va a estar y que, no, Él dice, vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes, dice Dios. Búsquenme mientras pueda ser hallado. El que se acerca a mí, yo me acerco. Dice el Señor Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces Dios, simple y sencillamente, no es que Él está esperando que usted venga, aunque sí está esperando. No es que Él está esperando, porque Dios
Meter a Dios en esto es como que no, pero hablemos de una persona cualquiera. La persona, imagínese ese tipo cuánto tiempo tuvo por allá afuera perdido y todo ese tiempo el papá estaba ahí esperando. No puede ser. Él tenía que atender su negocio, tenía que atender su finca. El punto no es si estaba esperando, no. Él lo vio y corrió. Y abrazó a su hijo. Y es lo que nosotros tenemos que tener claro. Somos hijos. Y no importa en la condición que estemos, siempre seremos hijos. Ahora, no se engañen. Porque algunos piensan que cuando decimos que somos hijos y no importa, es que yo puedo hacer lo que me da la gana. Algunos se van al mundo y regresan. Pero otros no van a regresar nunca. Usted tenga cuidado, lo mejor es no apartarse. Lo mejor es estar siempre a los pies del Señor, buscando su rostro y mantenerse fiel a Dios. Entonces dice, el hijo dijo, el cuello le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre ni escuchó eso. Pero el padre dijo a su siervo, mientras él hablaba, saquen el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle el niño, o sea, el anillo representaba autoridad. O sea, este es mi hijo, no es cualquiera. Pónganlo, niño, él tiene autoridad porque es mi hijo. Vístanlo como un hijo, o sea, la vestimenta representaba estatus, o sea, y el anillo representaba autoridad, y el calzado lo diferenciaba de un esclavo, de un jornalero. Este no es cualquiera. Él de una vez marcó la diferencia entre el que llegó y cualquier otro. Este que llegó aquí es mi hijo. Ahora, leíamos hace un rato, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Yo creo que usted comprenda algo. Cuando usted vino a Cristo, Dios, el Señor le puso un vestido nuevo. Lo vistió de santidad. Pero algunos de nosotros ensuciamos el vestido que Dios nos dio. No siendo celosos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no siendo celosos de agradarlo a Él por encima de todas las cosas. Usted tiene que vivir para agradar a Dios. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Tenemos que ser celosos de vivir agradando al Señor siempre. El Señor le dio un vestido nuevo, anillo y zapato, e hizo fiesta. Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Vamos a celebrar porque mi hijo era muerto. Muerto era. Así estábamos nosotros, muertos en delito de pecado, y hemos revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, ¿se acuerdan de qué le dije que tenían que tener en mente cuando nosotros leíamos esta parábola? ¿De qué teníamos que tener en mente cuando leíamos la parábola? Los versículos 1 y 2. ¿Ok? Ahí están todos los personajes de la parábola, los personajes primarios. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de su casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y esto estamos hablando que el hijo pródigo representa a los publicanos y a los pecadores. Y el hermano mayor representa a los escribas y a los fariseos que se creían muy buenos. Pero él nunca se gozó porque no quiso. Él no disfrutó. ¿Qué pasa? Cuando una persona es religiosa, no puede disfrutar de los bienes del reino. O sea, si usted viene a esta iglesia y es una persona religiosa,
va a estar siempre amargado porque alguien no hace las cosas como usted quiere. Porque este no lo hace bien, porque el otro no lo hace bien y porque usted cree que es mejor que todo el mundo. Y cada cosita que alguien haga, usted le va a amargar. Pero cuando usted realmente entiende lo que es el reino, usted no anda amargándose por cualquier cosa. Si usted tiene que hablar con alguien, usted lo habla con amor. Se goza en lo que la gente se goza. Y la vida del cristiano en general es una vida más de gozo que de cualquier otra cosa. Porque nosotros siempre estamos disfrutando de Dios. Estamos viendo las misericordias de Dios cada día. Cada vez que tenemos una necesidad, vemos cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. E inclusive, y esto que algunos cristianos, sobre todo los que son como estos fariseos, no entienden, es que la Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Y a veces la gente de afuera está también pasando dificultad y creen que su ídolo le suplió. No, el que suple es Dios. Yo vi el milagro, pero no se lo estás atribuyendo a quien realmente lo hizo. Porque el milagro lo hizo Dios. Porque es Dios el que suple a los justos y a los injustos. Y llegamos al capítulo 16. Y quiero que lea conmigo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo mayordomo, al mayordomo malo, perdón, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Este versículo 8 fue un dolor de cabeza para mí por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué estaba haciendo el mayordomo? El mayordomo agarró e hizo a los deudores de su jefe, de su amo, los hizo cómplice de su fechoría. De tal manera que después él, tú eres cómplice, tenía como chantajearlos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pregunto aquí? ¿Será que el Señor Jesús está diciendo que nosotros tenemos que chantajear a la gente? Obviamente no. Así que tenemos que ir al versículo 9 y tenemos que ver. Lo primero es, en el 8 primero, nosotros debemos aprender a tratar con las personas, pero básicamente lo que está hablando aquí es de nuestra fidelidad, de vivir fieles a Dios hasta el fin, de permanecer fieles a Dios. Eso nos está hablando el versículo 8. Entremos al versículo 9 y dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Lo primero es que tienen que saber qué son las riquezas injustas. Las riquezas injustas es todo lo que usted tiene en esta vida: su camisa, su casa, sus zapatos, sus medias, su salario. Todo eso es riqueza injusta. ¿Por qué es injusto? Porque no es justo que usted se mate trabajando 8 horas al día, 4 horas al día, o las horas que trabaje, y que cuando cobra al ratito no tenga plata. Que se pase no sé cuántas horas buscando un vestido, una camisa, y al poco rato esté rota, o esté dañado, que se envejezca, o que ya no la use por cualquier situación. Son riquezas injustas porque no son permanentes. Entonces dice:
que nosotros debemos utilizar las riquezas injustas para ganar amigos. O sea, mis recursos debo invertirlo en lo que permanece, no en lo injusto. ¿Qué permanece? Lo que voy a encontrar en las moradas eternas, los amigos, la gente que es ganada. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de ganar a las almas. Yo debo enfocar mis recursos en invertirlos de manera que la gente se haga su tiempo. No tengo tiempo para evangelizar. Eso se llama ser insensato. Eso se llama simple y sencillamente no entender nada. El no hablarle, el no aprovechar una conversación casual con un vecino y de repente meterle a Cristo ahí en la conversación, eso es no entender. Ganad amigos por medio de la riqueza injusta. Utiliza lo que tienes para que la gente sea salva, para que cuando no estés en esta tierra, cuando te falten las riquezas, cuando no estés aquí, cuando mueras, mientras estás aquí vas a tener por lo menos tiempo. Vamos a suponer que no tienes ropa ni nada, tienes por lo menos tiempo. Pero cuando ya te falte el tiempo y te falte todo lo demás, te reciban en las moradas eternas toda esa gente a la que le diste tus recursos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo que tenemos en este mundo es falso. Es irreal. ¿Por qué? Porque bueno, un día no va a existir. Esta mañana me levanté. A veces me siento en ese banco allá. Pero hoy me levanté y salí a quitar las cadenas, los cables esos. Y miré hacia el cerro allá. Y habían algunas nubecillas. Pero al ratito ya no estaban. Así es nuestra vida. En un momento estamos aquí y en otro momento ya no estamos. Sin embargo, si nosotros dedicamos nuestra vida a Cristo, en un momento estamos aquí y en otro momento vamos a estar con el Señor allá. Entonces, si no eres fiel con lo que tienes aquí, con las riquezas injustas, ¿quién te va a dar lo verdadero, lo que permanece, lo que no se pierde? ¿Cómo vas a ser salvo si lo que tú tenías en esta tierra no lo utilizaste para Cristo? Si lo que el Señor te dio lo utilizaste para embellecerte, para comprarte ropa linda, para ir de paseo, para viajar alrededor del mundo, pero no lo dedicaste a Cristo, no esperes que el Señor te reciba en las moradas eternas. Porque tú no tomaste en cuenta a Cristo. Lo que Él te dio no lo utilizaste para Él, lo utilizaste para ti y no tienes derecho a nada allá. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿De quién es esta tierra? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, toda la tierra en plenitud, cada granito de arena, cada granito de sal, cada elefante, todo le pertenece a Dios. De tal manera que nosotros simplemente estamos administrando lo que es ajeno. Y si estamos administrando lo que es ajeno, debemos administrarlo para el beneficio del dueño de lo que tenemos. Para lo que el dueño de lo que tenemos nos lo ha dado. Pero si yo lo utilizo para mí, estoy siendo como aquel mayordomo infiel. Estoy defraudando a mi Señor, a mi amo, al dueño de lo que tengo. Y si yo defraudo al dueño de lo que tengo, ¿quién me va a dar algo mío alguna vez? ¿Qué es lo mío? Lo mío es lo que voy a tener cuando me vaya de esta tierra, porque lo que yo tenga ya en el reino de los cielos no lo voy a perder. Esta piel, todavía estoy como jovencito. Esta piel se va a hacer polvo. Pero cuando esta piel se haga polvo, me van a dar una que no se va a hacer polvo nunca, que va a permanecer para la eternidad. Y algunos siempre están pensando en
en las calles de oro. Mira, cada vez que yo oigo a un pastor hablando de las calles de oro y el mar de cristal, yo digo, este tiene su mente en la tierra. ¿Qué calle de oro ni qué? Lo importante allá arriba es el resplandor. Porque dice que el Señor es el resplandor, es la luz, es el que ilumina. Cristo es lo importante allá. No las calles de oro, el mar de cristal, eso lo puso el Señor ahí para distraer a los avariciosos. Que siempre están mirando. Cada vez que predican y hablan de estas cosas, lo único que se le ocurre es, vamos a tener calles de oro y mar de cristal. Yo lo que voy a tener, primero, es un cuerpo nuevo, indestructible. Y segundo, voy a tener a mi Cristo. No precisamente en ese orden, pero eso es lo importante allá. Los demás, no importa. No vamos a tener casa. No hacen falta, no va a haber casas. Pero los que tienen la mente aquí en la tierra solo hablan de eso mismo siempre. Si quieres que Dios te dé lo que es tuyo, entonces tienes que ser fiel en lo de Él. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y mire, hoy, gracias a un señor que se llamaba William Barclay, entendí este asunto. ¿Saben? Si usted es un empleado, usted tiene una hora de entrada, trabaja 8 horas, ¿verdad? Y algunos empleados tienen 2 y 3 trabajos, ¿cierto? Pero cuando usted es esclavo, no puede tener 2 trabajos, solo tiene uno. Su amo es su amo, no puede tener 2. Ningún esclavo puede servir a 2 señores, eres esclavo de uno solo. Si tú no eres esclavo de Cristo, eres esclavo, pero no eres de Cristo. Piense usted allá y dése cuenta de quién es esclavo si no es esclavo de Cristo. O eres esclavo de Cristo, o eres esclavo de alguien más. Y la alternativa nunca es buena. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que nosotros tenemos porque, qué rareza. La gente que se va a Israel y que vamos a Tierra Santa. ¿Qué Tierra Santa de qué? Esa tierra era santa cuando Jesucristo estaba caminando en ella. Pero cuando Jesucristo murió y se fue, se acabó la santidad de esa tierra. El monte Moriah, donde Moisés se encontró en la zarza, Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Pero cuando se acabó la conversación de Moisés con el Señor, eso dejó de ser santo. El lugar donde Josué se encontró con el hombre que tenía la espada y que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Era santo mientras él estaba ahí. Cuando él se fue de ahí, se acabó la santidad de ese lugar. Porque la santidad viene con la presencia de Dios. Donde Dios está ahí, ese es el lugar santo. No hay más. Ahora todo el mundo quiere ir a peregrinar a la Tierra Santa. Bueno, si a mí me pagan el pasaje, yo voy a pasear. Debe ser bonito ese lugar por allá. Pero están buscando pura mentira. Mire, cuando empezaron a buscar la tumba de Jesús, cuando empezaron a buscar la cruz de Jesús, y empezaron a buscar la casa de Jesús, habían pasado más de 300 años. ¿Usted cree que de verdad las encontraron? ¿Se encontraron a Pedro que le dijo aquí era? ¿O a María Magdalena que le dijo no era esta acá? Nadie sabía dónde estaba eso. Si ni los discípulos ni nadie le importaba dónde estaba esa cosa. Cuando ellos murieron nadie se acordaba de dónde quedaba la casa. ¿Cómo saben que ellos están viviendo una mentira? Y el poco de cristianos que se comen esa mentira. Ay, quiero ir a Tierra Santa. ¿Para qué?
Ojalá un día Dios me lleve a evangelizar por allá. Dicen que hace falta mucho la palabra por allá, por cierto. Si usted no va a ganar almas allá, no va a hacer nada, está perdiendo su tiempo. Está viviendo una fantasía, una mentira. Lo que los hombres tienen por subirme para Dios es abominación. Esa tierra ahora mismo es una tierra maldita. Pastor, ¿cómo le llama tierra maldita? No, usted no se ha dado cuenta. Usted no sabe que la celebración más grande de los homosexuales se hace en Israel. ¿Lo sabe o no lo sabe? Esa es una tierra maldita. No es una tierra bendita, no es ninguna tierra santa. Tenemos que sacarnos todo ese poco de tonterías que nos han sembrado a través de los siglos y darnos cuenta que Dios no está en eso. Entendamos algo, Dios hizo una invitación hace muchos siglos. Le habló al pueblo de Israel y les dijo que vendría el Mesías, les habló de un nuevo reino, pero cuando llegó el momento en que se unieran a él en la celebración, ellos rehusaron participar. A partir de ese momento la invitación se extendió a nosotros, los que estábamos excluidos, los que estábamos sin Dios y sin ley. Ahora no solo tenemos a Dios, somos parte del reino, somos parte de la gran cena del Señor, que es lo que nosotros llamamos la iglesia, pero que el Señor dijo que era su reino. Aquel lugar donde se hace la voluntad de Dios, ese es el reino de Dios. El lugar donde hay una persona haciendo lo que agrada a Dios, ahí está el reino de Dios. No es simplemente un techo, no es la iglesia donde estamos nosotros, no. Si uno de nosotros, si todos ustedes, ya quedame yo, todos ustedes están haciendo lo que les da la gana y solo yo estoy sirviendo a Dios, ahora usted puede hacer lo mismo y deja a todos los demás y se queda solo. Entonces, pero solo yo estoy sirviendo a Dios, el reino de los cielos está aquí porque yo le estoy sirviendo. Ahora, si todos nosotros le estamos sirviendo a Dios, mucho mejor todavía. Pero donde está uno sirviendo a Dios, ahí está el reino de Dios. Eso es el reino de Dios. O no hemos visto lo que dice el Padre nuestro. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. Como se hace en el cielo, así que se haga en la tierra. Entonces, donde hay uno haciendo la voluntad de Dios, ahí está el reino de Dios. Pero para participar de la cena del reino hay condiciones. Cristo tiene que ser más importante que todos nuestros afectos juntos. Que mamá, que papá, que hijo, que hija, que escuela, que trabajo, que cualquier otra cosa. Él tiene que ser lo más importante. Cristo es más importante que nuestra vida misma. Tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida, así como esa niña fue por su padre y otros tantos han muerto. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida como Él la dio ya por nosotros. Tenemos que cumplir con la tarea que Cristo nos asignó y tenemos que hacerlo con gozo. No como una obligación. Ay, había evangelismo. Ay, hay que ir a la iglesia. Yo quería quedarme durmiendo. No. Gloria a Dios, hoy va a evangelismo. Hoy me voy a encontrar con fulanito y en la primera oportunidad le hablo de Cristo. Hoy es día de culto y me voy a encontrar con los hermanos. Vamos para la iglesia. Venga temprano. Se está perdiendo el tiempo de oración al principio, que es tan precioso. Que por cierto estoy meditando en cambiarlo a como era antes, de 9 a 10. Tienes que renunciar a todo lo que tienes en esta vida por amor a Cristo. Y eso no significa que yo voy a vender mi casa y me voy a convertir en un ermitaño. No, significa que yo tengo que estar desapegado de todas mis cosas materiales, porque en cualquier momento el Señor me puede decir, bueno, deja eso, que te tienes que ir. Y cuando Él diga eso, y si lo llega a decir, yo debo estar dispuesto a hacerlo. Nosotros nos habíamos perdido y Dios utilizó a otros para hallarnos. Ahora nos toca a nosotros ser los instrumentos para hallar a otros que están perdidos. No podemos juzgar la razón por la cual está perdido. A nosotros no nos importa por qué esa persona no está siguiendo a Cristo. Algunos se perdieron porque eran torpes, como la oveja perdida. A nosotros no nos toca juzgar su torpeza. A lo mejor nosotros éramos también igual de torpes. Algunos se han perdido por circunstancias de la vida ajenas a su propia situación, como la dracma de la mujer. A nosotros no nos toca juzgar esas circunstancias. Es posible que nosotros también hayamos pasado por cosas similares. Algunos están perdidos porque eran rebeldes e inconscientes, como el hijo pródigo.
A nosotros no nos toca juzgar nada de eso. Es posible que algunos de nosotros también hayamos sido como ese hijo rebelde e inconsciente. Dios es amor y Dios los ama a todos y desea encontrar a todos los que se han perdido. No importa la situación, y nosotros debiéramos tener el mismo anhelo y gozarnos de la misma manera cuando un pecador se arrepiente. Por último, ¿cómo es tu trato con tus semejantes? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por fe? ¿Estás ganando amigos por medio de las riquezas injustas? ¿Estás siendo fiel en lo poco para que Dios te dé más? ¿Estás siendo fiel en las riquezas injustas para que te den lo verdadero? ¿Estás siendo fiel en lo ajeno para que algún día se te dé lo que es tuyo? ¿A qué Señor estás sirviendo? ¿A qué Señor estás sirviendo? Piénsalo. Porque ningún esclavo puede servir a dos señores. Así que si no estás sirviendo a el Señor nuestro Dios de tiempo completo, entonces estás sirviendo a otro Señor. La cena ya comenzó. Y si todavía no te has unido, ven a gozarte. Todavía hay tiempo. Todavía el Señor está llamando. Todavía están por las veredas y por las calles llamando y forzando a entrar. Todavía estás a tiempo. Así que si has estado así como, toma tu decisión y empieza a caminar con Dios. Únete a nosotros. Ya nosotros estamos disfrutando de la cena. Ojalá y te nos unas y puedas disfrutar con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra.